Nosotros, en términos de lesiones jóvenes, nos va a explicar ya todo lo que tenemos que describir. Una lesión, por ejemplo, una equimosis, una escoriación, un hematoma, ¿ya? Lesiones de manera general. De manera general, jóvenes, tenemos lesiones contusas, lesiones cortantes, punzocortantes, ¿ya? Son varias, pero vamos a un poquito enfocarnos en esta clase en lesiones contusas, ¿ya? La siguiente vamos a ver lesiones cortantes. Ya, en cuanto a las lesiones jóvenes, ya es todo lo que vamos a aprender a describir. Cuando colocamos en un informe lesión, es muy sencillo, no es muy técnico. Lesión, tengo que decir, es de una equimosis de 2x2 en el brazo derecho, por ejemplo, ¿ya? A veces los médicos, jovencitos, los médicos colocan en su informe, presenta una lesión en la pierna o en el muslo, ¿ya? No es muy sencillo la descripción, es muy sencilla la descripción, pero en la parte de legal, jóvenes, necesitamos ya colocarle el nombre completo a la descripción. ¿Por qué? Nosotros manejamos, chicos, un manual de incapacidad médico-legal. Este manual indica el nombre de la lesión, ¿ya? La lesión es un término muy general. Entonces, el nombre de la lesión es un eritema, es un hematoma. Entonces, el impedimento se va por el nombre de las lesiones, ¿ya? No por la lesión en general. Entonces, en todo ese sentido, jóvenes, vamos a empezar a ver las lesiones. La lesión, por ejemplo, se refiere a el daño de los tejidos, ¿ya? De responsabilidad dolosa o culposa. Nosotros, jóvenes, hay dolo, ¿ya? Cuando tenemos intención de dañar a alguien, tengo la intención de lastimar, voy a ir y le voy a dar un golpe al joven de allá, ¿ya? Entonces, tengo ese dolo, esa intención, ¿ya? A veces solamente es la culpa, cometemos un error, ¿ya? Sin querer hemos lastimado a alguien en un accidente de tránsito, ¿ya? No hay dolo, pero sí hay la culpa, que es muy diferente, ¿ya? De todos modos, ese término solamente es para su conocimiento, ustedes no van a manejar dolo ni culpa desde el punto de vista médico, ¿ya? Pero solamente para que sepan que las lesiones hay dolosas, hay culposas, ¿ya? Entonces, todo lo que es lesión es el que se daña el tejido, pero ¿cuál será la lesión? No sabemos. Eso es muy sencillo, muy da para confundir y no podemos colocar una incapacidad médico-legal, ¿ya? También nosotros en el tema de lesionología jóvenes, ¿ya? En este capítulo vamos a ver la parte de traumatología. El Instituto de Investigaciones Forenses, el INIF, en nuestro país, ¿ya? Tenemos diferentes áreas, ¿ya? Desde área ginecológica, traumatológica. Una de ellas, las lesiones, las puede estudiar el área de traumatología forense, ¿ya? Entonces, es la rama de la medicina forense que se encarga de lesiones porque ha habido un acto de violencia, ¿ya? O sea, el individuo resultando un daño a la vida o a la salud de las personas. Entonces, el área de traumatología estudia eso. Obviamente, jóvenes, cuando hablamos de traumas, ¿ya? Vamos a pedir para lesiones traumáticas, rayos X, tomografías y demás estudios que podemos pedir como médicos de acuerdo a nuestra experiencia. Ahora, existen lesiones contusas, hay contusiones, que son traumas producidos por un cuerpo romo. También se confunde a veces, presenta una contusión, ¿ya? Este es un poquito más dirigido hacia el objeto que la produjo. Un objeto contuso es aquel que no tiene punta y no tiene filo. Es aquel objeto desprovisto de punta y de filo. Tiene un borde romo. Entonces, por lo general, jóvenes, si a mí me golpean, chicos, alguna persona y me da un puñete, ¿ya? Entonces me ha lastimado como objeto contuso o objeto cortante. Como que hay que hacer dos diferencias, ¿ya? Entonces los huecos contusos pueden ser hasta un puño. Un puño no tiene punta y no tiene filo. Un puño es un objeto contuso, un palo, un bate, ¿ya?
son objetos que no tienen una punta que pueda penetrar. Estas lesiones contusas, jóvenes, nos producen en nosotros una lesión contusa, ¿ya? Puede producir incluso una lesión contusa cortante, porque a veces no solamente golpeamos, sino producimos una herida contusa. Hay golpes con mucha fuerza que se ejerce, golpeamos a alguien y no solamente golpeamos, sino que también le producimos una lesión, una herida contusa. Entonces, la contusión son traumas que se producidos por un objeto de punta roma, el romo, no tiene punta, no tiene filo, ¿ya? No se preocupen, esto se los voy a pasar, chicos, ¿ya? Entonces, existen mecanismos por los cuales vamos a causar una lesión a las personas, por percusión, por presión, fricción, por tracción, ¿ya? Son mecanismos, ya sea que ejerce una presión, ejerce un deslizamiento, una fricción. Entonces, son varios los mecanismos por los cuales el golpe se va a producir, ¿ya? Estos golpes que recibe una persona o se produce en una persona pueden ser simples, pueden ser complejas. ¿A qué se refiere con simple? Simple, chicos, es aquella lesión que utiliza solamente un mecanismo de acción. Por ejemplo, un golpe por presión. Hay otras lesiones que utilizan dos mecanismos. Aparte de presión, puede haber arrancamiento. Por ejemplo, en las mordeduras no solamente hay tracción, sino que también puede haber arrancamiento. Entonces, las lesiones pueden ser simples, donde no es de mucha gravedad, o las lesiones son complejas, de mayor gravedad, donde podemos perder un tejido, un miembro, ¿ya? Por arrancamiento. Entonces, no solamente toca la piel de la víctima, la lesiona, sino que puede producir tracción, desgarro, arrancamiento, ¿ya? Entonces, las lesiones simples, ¿ya? Son aquellas que no causan una secuela grave en un paciente. Tenemos entre ellas, por ejemplo, el apergaminamiento. Ya es una lesión simple, no es compleja, en la cual tenemos una lesión a nivel de la piel, donde vamos a tener un tejido no vital, ¿ya? O se lo ve en situaciones que están en agonía, ¿ya? O en un estado post-mortem, ¿ya? Estas pieles apergaminadas se lo ve muy frecuente, chicos, en los accidentes de tránsito, ¿ya? Donde la víctima a veces sufre un deslizamiento, el golpe, entonces atracciona la piel de la víctima y causa que no tenga irrigación, falta de irrigación. Entonces vemos la piel seca, amarillenta, ¿ya? Seca, dura y apergaminada, ¿ya? Es un tipo de lesión que se lo ve, pero que denota más un evento que ya es agónico o post-mortem. Las lesiones, una de ellas es el apergaminamiento que les comenté. Hay otra lesión simple que es la escoriación, la equimosis, el derrame, la herida contusa, ¿ya? Son lesiones que vamos a ver a detalle enseguida, ¿ya? Son lesiones simples, no son complejas, ¿ya? El apergaminamiento ya les he mostrado, ¿ya? Se produce porque no hay una reacción inflamatoria ya en el tejido, ¿ya? Debido al trauma, y nos indica un estado más de todo de tipo agónico. Y como les digo, en las salas de autopsia vemos muchas personas con piel apergaminada. Ahora, la escoriación. La escoriación es una lesión también con características simples, en las cuales por lo general ya se produce la lesión de la piel, la fricción de la piel, el deslizamiento del cuerpo sobre un objeto, el cual sufre un deslizamiento y se fricciona la piel, por eso es que vemos como si fuera una rasmilladura, ¿ya? Entonces, esta es la escoriación. La escoriación puede ser por un deslizamiento, la escoriación puede ser por una presión, hay escoriaciones tipo patrón también, ¿ya? Entonces, cuando nos raspamos, esa es la típica que nos caemos, nos lastimamos la rodilla, los brazos, por presión en lugares donde hay zonas óseas, donde podemos tener una presión sobre el tejido óseo y causar la lesión de escoriación. El patrón, jóvenes, se refiere en medicina legal a lesiones que dibuja el objeto que la produjo. Si yo, por ejemplo, agarro mis uñas, estoy en una pelea con una persona,
yo prácticamente cuando hago un rasguño, ¿ya? Hago una escoriación de tipo unguial, o sea, se dibuja las huellas de la gente que la produjo. No solamente pueden ser las escoriaciones unguiales, por ejemplo, hay lesiones o hay objetos como puede ser una soga, un látigo, por ejemplo, cuando se les causa a los niños, que puede tener, por ejemplo, el pinzacharán causa una lesión erosiva, ¿ya? Los que han recibido eso saben. Ya, chicos, entonces hay lesiones que dejan la marca del objeto que la produjo. Esa es la imagen patrón. Patrón de un objeto, está dibujando al objeto que la produjo. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito, chicos, cuando la víctima la arrastra el automóvil, ya, si está con una prenda, la prenda se queda enmarcada en la piel, dibujando el cuello, ya, los lugares del cuello, las axilas, donde hay la presión de la piel con la prenda que ha friccionado, que lo ha deslizado, ya, entonces se quedan las marcas y son imágenes patrón que podemos ver. Entonces, hay una importancia legal, jovencitos. ¿Para qué nos servirá? Decimos, hay lesiones, y ¿por qué es importante decir, es una escoriación, es un hematoma, es una equimosis? La importancia médico-legal en este tipo de lesiones, en las escoriativas, por ejemplo, jóvenes, ya, es para ver, ¿será una lesión interna? ¿Será una lesión externa? ¿Ya? Nos deja, ¿ya? Nos vamos a poder analizar y ver si es una lesión realmente profunda o no. Hay lesiones escoriativas, ¿ya? Que solamente son muy superficiales, muy finitas. Por ejemplo, a veces, ¿quién no tiene un gatito en casa, no? Arañan ellos, pero bien finito, ¿ya? Son bien filiformes, bien lineales, no son tan profundas. El arañazo de una uña a veces es profunda y se infecta si la uña está contaminada con restos, ¿ya? Entonces podemos sospechar de lesiones internas, de acuerdo a la gravedad de lo que observemos. Para eso es la importancia médico-legal de describirlas. Indica la dirección de la fuerza aplicada, ¿ya? Ahorita les voy a explicar eso. ¿Para qué nos sirve esa dirección, chicos? Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un arañazo, voy a poner una imagen que tengo por acá. Cuando se porta mal los chicos. Ya es para que despierte. Ya a veces les hago chistes, pero no lo tomen a mal. No soy feminista. ¿Ya? Es para que se rían, no se me duerman los de atrás, porque como bajo las luces se me duermen, se aburren. ¿Ya? Bien, jovencitos. Digamos que es un paciente, ¿ya? En el cual le han producido arañazos, ¿ya? Nos dice la dirección. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente así? En medicina legal, jóvenes, acostumbramos nosotros, ¿ya?, a describir todo lo que vemos. Manejamos el concepto de la objetividad, ¿ya? El Ministerio Público, medicina legal, que depende del DIF, que es el Instituto de Investigaciones Forenses, dependiente de la Fiscalía operativamente, ¿ya?, en su brazo operativo. Entonces, marca como norma, ¿ya?, el reglamento interno en el cual se tiene que manejar la objetividad, ¿ya? La objetividad consiste en que lo que veo existe. Si este paciente viene a la consulta, ¿ya?, y me dice, ¿qué doctora me han golpeado? Y de eso les digo que hay hombres y mujeres que vienen a la consulta, ¿ya? Vienen a la consulta, me ha golpeado mi esposa, qué sé yo, ¿no? Y no le veo ninguna lesión, no existe esto, digamos, ¿ya? Para medicina legal, aunque la víctima llore, lo que sea, no existe, ¿ya? Lo que yo veo, existe. Lo que no veo, no existe. Así por decir un ejemplo. A veces, por lo general, en las peleas, hay golpes en la región nasal. Entonces, fácilmente pueden tener una hemorragia nasal, ya el paciente. Y llega el paciente así con sangre, mucha sangre en el rostro, ¿ya? Le pedimos al paciente que se lave la cara.
Pero el paciente, bien asesorado por su abogado, porque en estos casos de peleas, chicos, ya, lastimosamente cuando hay peleas, la víctima cuando se ve dañada en su integridad, lo primero que llama a su abogado, ya por lo general, ya, llama y el abogado le asesora que te saquen fotos porque no tienes ningún arañazo, no hay ningún hematoma, por lo menos que te den impedimento por eso, ¿ya? Pero lastimosamente no se le puede dar, le pedimos al paciente que se lave la cara, ¿ya? Y revisamos, si no hay equimosis no tiene nada, así tenga sangre en el rostro, ¿ya? Lo mandaré pues al otorrino para que le vean una placa de rayos X y demás, ¿ya? Porque muchas veces en la parte de medicina legal, chicos, les comento a ver un caso que tuve así, ya de hace muchos años, era de connotación pública, una señora, ya, en la cual denuncia, ¿no? Denuncia porque le golpeó su esposo. Entonces vino con sangrecita en la cara, todo eso, pero no había lesiones, chicos, y no se le da impedimento. Entonces, pero ¿cómo no le vamos a dar impedimento? El abogado dice, la familia, la paciente, ¿no? Si estoy totalmente con sangre, ¿ya? Incluso hasta el juez y las autoridades dicen, pero mire cómo está hecha aquí llena de sangre, no se puede, porque en el manual de incapacidad médico-legal, además de la fiscalía, en el manual de medicina legal dice, si no hay lesiones objetivas, no se le da. En el manual, cuando ustedes revisen y lean, se los he subido en su plataforma, ¿ya? Hay manualito de incapacidad. Dice, impedimento, por ejemplo, por una equimosis de 4 a 12 días, por una excoriación desde 2 días hasta 6 días, si mal no recuerdo, ¿ya? Entonces te da números, pero te da el nombre de la lesión. En ninguna parte va a decir por restos hemáticos, se le da 1 día o 2 días, no hay, ¿ya? Entonces, por eso es que se maneja eso. Independientemente del dolor que pueda sentir un paciente, le duela, sienta malestar, es objetivo. Lo que veo existe. Existe excoriación, existe equimosis, existen fracturas, existe hematoma, hemorragia. Por ejemplo, la hemorragia conjuntival me refiero, por ejemplo, que podemos verla, la hemorragia conjuntival, ¿ya? Entonces, en ese sentido. Entonces, ahora, las excoriaciones nos sirven para ver el trayecto, ¿ya? ¿Y para qué me va a servir describir el trayecto? Me va a servir para que cuando esta paciente o este paciente diga en fiscalía, presenten el certificado y diga que el trayecto es de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, ¿ya? O de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, ¿ya? ¿Para qué? Eso lo describimos por lo general en medicina legal, ¿ya? En la parte clínica no lo describe cuando viene un paciente, pero en medicina legal sí se describe porque es parte del reglamento. Toda lesión se tiene que describir el nombre de la lesión, si es una equimosis, la coloración de la lesión, en una excoriación, la presencia de costras, restos hemáticos o una concha superficial de una excoriación también la describimos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, chicos, la excoriación, en este caso, la describo por su nombre, por su tamaño, tiene una longitud de 6 centímetros por 0,2, ¿ya? Un dial con patrón que demuestra el patrón mundial, por ejemplo, ¿ya? Ubicada en la región mandibular del lado izquierdo, en la región geniana del lado izquierdo, en la región palpebral inferior del lado izquierdo. Le damos la ubicación anatómica, le damos el tamaño, el nombre de la lesión y la ubicación anatómica. Si podemos colocar el color que vamos a ver enseguida, colocamos también, ¿ya? Con costras secas o con costras reumáticas, ¿ya? Entonces escribimos las lesiones de acuerdo a la ubicación, que tienen un trayecto de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, de atrás hacia adelante. Podemos escribir. ¿Para qué va a servir? Para que cuando esta víctima le diga, señor juez, mi novia me ha golpeado,
Y la nana, no, yo no estaba. Yo estaba al otro lado. ¿Yo cómo le voy a arañar, va a decir el acusado o la acusada? ¿Ya? Entonces, en un relato de hechos, en la escena del hecho, en las cámaras, qué sé yo, los que están, personas que están cerca, van a relatar los hechos, los testigos, la víctima. Entonces, si el médico forense coloca, por ejemplo, en esta, presenta un trayecto de abajo hacia arriba, entonces como que, ¿cómo le hago lastimado? Entonces empieza a ver la incógnita de los investigadores de cómo. Tiene que ser el relato que él hace con la descripción anatómica que nosotros hacemos. Tiene que coincidir. ¿Me dejan entender, tal vez, chicos? ¿Ya? Entonces, en una descripción, describo lo que les he mencionado. Además de eso, jóvenes, en medicina legal, en la parte clínica, jovencitos, la ley 348 que maneja a la víctima de agresión física, ¿ya? Y aparte, el certificado único que manejan los médicos en los hospitales. El certificado único, jóvenes, es un certificado en el cual los médicos del hospital, clínicos, no médicos del civil, ¿ya? Deben realizar un llenado diferente a la historia clínica, ¿ya? Eso salió por decreto, por reglamento, desde hace años, ¿ya? Pero yo he visto muy pocos casos que traen, que llegan del IDIF, de las comunidades, de los hospitales pequeños, de los lugares donde no hay acceso ya a un centro de investigaciones forenses. Los médicos tienen la obligación de llenar ese certificado. ¿Por qué? ¿Ya? Y esto me refiero a que hay poblaciones alejadas, ¿verdad? Provincias, donde la víctima ha sido golpeada, ¿ya? Y va a su centro más cercano, centro de salud. No tiene acceso de transporte, entonces llegar a la ciudad, a un centro de investigaciones forenses, le lleva tiempo, economía. Entonces, por eso esa ley ha obligado a los médicos que se capaciten, ¿ya? Y en los cuales ellos puedan llenar. ¿Ese llenado en qué consiste? Llenar de la misma forma que les estoy explicando ahorita, ¿ya? Toda lesión tiene que tener su tamaño, su forma, su ubicación. No colocar, tiene una lesión en la región facial de 5 centímetros y listo. No, tiene que tener nombre completo, equimos, escoriación, con tamaño, con ubicación. Incluso les hacen dibujar topográficamente la lesión, ¿ya? En ese certificado único. ¿Para qué sirve? Para que ese paciente, con la firma del médico clínico del centro de salud, llegue en 12 días, llegue al Instituto de Investigaciones para que pueda homologar ese documento. Si no cumple con el formato, entonces no se homologa. ¿Y qué va a pasar con esa víctima? No va a poder tener su certificado porque ella va a llegar en una semana, en 2 semanas, pensando que le van a homologar y le va a servir para denunciar. Sin embargo, se lo vamos a rechazar. Ya se rechaza acá porque no cumple la normativa. Esa víctima se va a quedar sin lesiones, sin indicios, sin pruebas para poder denunciar. Entonces se hace un problema legal para el médico que no ha llenado de manera correcta, para el paciente que se va a sentir dañado porque no va a poder sentar la denuncia contra el agresor. Y ahí es donde se producen, chicos, los feminicidios. Son víctimas que no pueden denunciar y si denuncian no les han hecho caso en la parte de la justicia, ¿ya? Entonces en el caso de justicia, golpe tras golpe tras golpe, llega al estado de feminicidio. Entonces de ahí la importancia, chicos, que ustedes cuando describen, ¿ya? Describen de manera correcta. Yo he visto a los médicos, ¿ya? Algunos describen muy bien las lesiones, pero otros no. Apenas tiene una lesión escoriativa, lo que les interesa al clínico es su apendicitis, su amigdalitis. Se explayan en su historia clínica en describir la parte afectada, ¿verdad? Muy poco le dan a la parte lesiva en cuanto a lesionología. Entonces, si bien, jóvenes, no es relevante, si la persona pues le lastimó su gatito
no hay problema, ¿no? ¿Verdad? Pero si la víctima es una mujer que la golpea su familiar, su pareja, entonces es importante que se la derive. Si están en el Hospital Público de La Paz, derivar directamente al IDIF. Si están en una provincia, llenar de manera adecuada el certificado único que lo llenan los médicos y con eso derivar a la paciente que llegue en los 12 días para que pueda ser homologado y pueda denunciar. Las lesiones, si se fijan chicos, estas lesiones van a desaparecer. Ya en una semana la cosa se va a desaparecer. Por eso que es importante la rapidez en la valoración y en el diagnóstico. Después se pierde la lesión y no hay rastros, no hay con qué denunciar. ¿Ya? Entonces la parte exfoliativa. Entonces, estamos indicando, chicos, que es importante para nosotros la dirección de la fuerza de la lesión que se aplica, de arriba, abajo, es oblicuo, es vertical, es horizontal, la lesión y demás. Exhibe el patrón del agente causante, ¿ya? Por ejemplo, exhibe el patrón del agente que la causa. ¿Será que esto fue causado por, a simple vista, chicos? ¿Será que han utilizado un estilete para causar la lesión? ¿Algún cuchillo? ¿Una navaja? ¿Su chica lo ha lastimado? Sí, ¿qué? Estos son mundiales, ¿ya, chicos? ¿Ya? Si se fijan, tiene varios. Aquí vino, le arañó, ¿ya? Por lo general, cuando le golpea a una persona varón, ¿qué le va a hacer? Por un puño le va a dar. Por lo general, ¿ya? Viene con su equimosis, su hemorragia ocular, su lesión nasal, ¿ya? Incluso la lesión a nivel labial, porque son puñetes, ¿ya? Y la mujer que hace araña, que tiene uñas, por lo general, no siempre es así, pero por lo general hay lesiones exfoliativas, ¿ya? Entonces, puede contener indicios, pelo, hierba, arena, ¿ya? ¿Esto por qué es importante, chicos? Les comento un caso que tuve hace años, ¿ya? Era una víctima de agresión sexual, ¿ya? Esta víctima de agresión sexual, chicos, tenía lesiones. En primera instancia, chicos, la víctima se la encontró en una habitación, como si aparentemente no hubiera pasado nada. Ya la doparon, la drogaron y demás a la paciente, ¿ya? Y estaba dentro de su habitación. Entonces, producto de la agresión sexual, pasado un tiempo, ¿ya? De acudir desde su domicilio hasta el Centro de Investigaciones Forenses, cuando se la revisa, la víctima tenía áreas excoriativas, chicos, y tenía restos de arena, ya a nivel de las excoriaciones, en su ropita interior. Entonces, lo que indica que la agresión no fue dentro de la habitación, fue un lugar donde había espinas, donde había arena, ¿ya? Tenía áreas excoriativas en la región glútea y demás, donde eran muy filiformes, muy delgaditas las lesiones, como cuando a veces nos pinchamos con las flores, tienen espinitas, y nos pincha, ¿verdad? Y nos rasmilla más. Entonces son bastante delicadas las lesiones, muy finas, no es el grosor de la uña, arqueada, ¿ya? Entonces habían pelos, arena, nos indica el lugar donde fue agredida o estuvo la víctima. Ahora, otro tipo de lesión, jovencitos, ¿ya? Otro tipo es la equimosis. Es una lesión simple, no es compleja, donde vamos a observar, jovencitos, que hay una hemorragia y la ruptura de vasos de pequeño calibre. Estos vasos de pequeño calibre, jóvenes, que se van a producir a consecuencia de los golpes, de la presión que se produce a nivel de la piel, donde tenemos la salida, la expulsión de la sangre, porque por el golpe se han roto los pequeños vasos.
Sale la sangre y por lo tanto vemos ya la sangre que con el pasar de los días y las semanas va a cambiar de coloración, ¿ya? Y nos va a dar ciertas características, jóvenes, para que nosotros podamos reconocer a través de esta lesión la fecha de la agresión. Es en esta lesión equimótica, jóvenes, donde vamos a poder decir, esta lesión es reciente, esta lesión es antigua, ¿ya? Entonces tenemos ruptura de pequeños vasos, hay la circulación sanguínea, me refiero a que una persona cuando está viva tiene circulación sanguínea, tiene factores de coagulación, ¿ya? Cuando hay una hemorragia se produce la coagulación y por lo tanto ese vaso roto con la sangre que se ha coagulado se va a adherir al panículo de la piel y va a quedar como unas trabéculas dentro y debajo de la piel. Con el pasar de semanas va a cambiar de color y se va a reabsorber y desaparece. ¿Qué también es importante, jóvenes? La lesión vital por excelencia. ¿A qué se refiere con esto? Es una lesión, ¿ya? La equimosis nos indica que hay vida, ¿ya? No es una persona que ha muerto. Todas las lesiones equimóticas denotan lesiones vitales. ¿A qué quiero llegar con eso? En medicina legal, jóvenes, las lesiones son vitales y no vitales, ¿ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije del apergaminamiento? Es sinónimo de agonía o post-mortem. No hay una reacción inflamatoria. En esta lesión equimótica, jóvenes, hay un proceso inflamatorio, hay factores de coagulación, ¿ya? Se produce solamente la equimosis cuando tenemos vida. Entonces, cuando estudiamos el cadáver, jóvenes, de una víctima, revisamos, ¿ya?, de que tenga lesiones vitales o no vitales. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una paciente que falleció, ¿ya? Se trataba de un caso de hace muchos años atrás, por lo menos unos 10 años atrás, donde esta persona fallece, entra al servicio, al ANAPOL, si no me equivoco, ¿ya? Entra, como ustedes, tal vez los que van a hacer su servicio militar, tal vez sepan, no lo sé, para entrar al ANAPOL, por lo general les toman pruebas de suficiencia en la parte física, no aceptan que yo sepa, no aceptan personas enfermas. Aprendí un poco por el caso, chicos, aprendí un poco por cómo entran desde el punto de vista físico, cómo los aceptan en esa institución. Aceptan personas que sean saludables, porque tienen que hacer mucho esfuerzo, ya, ejercicios, entonces no aceptan enfermos, ¿ya? En este caso, esta paciente falleció y a los pocos días ingresó y falleció de manera tal que fue muy compleja la causa de su muerte. Una vez la víctima fallece, pasa a la morgue. Entonces en la morgue, ¿qué es lo que hemos encontrado, chicos? En la morgue hemos visto una paciente, ¿ya?, que parecían lesiones. Les voy a mostrar esta foto de acá, ¿ya? Les voy a contar el relato. Aquí tengo una. Les voy a mostrar. ¿Ya? Esta es una lesión que no es una área equimótica, ¿ya? Son livideces. Este es un cadáver que se encuentra en la morgue y esa imagen por lo general se la ve, ¿ya? Las livideces, ¿qué son las livideces? Son lesiones que parecen equimosis, ¿ya? En la vida, en la práctica, a veces como que se confunde, y más aún de personas que no saben de la parte médica. Entonces, en el caso que le estaba relatando de esta muerte, ya dudosa para la familia, ve un ejemplo. La familia entra a la autopsia y empieza a ver estas lesiones violáceas. Se ve así rojizo, se la ve en la parte práctica, las livideces. Entonces ve la familia y dice, no, me la han golpeado, definitivamente me la han golpeado y me la han matado, ¿no? A la paciente. La familia dice durante la autopsia. Y
tratamos de explicar, no es, oh, pero el color de mi hija no es este, no, estos son moretones, decía la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Parece que se confunden estas lesiones rojizas con las verdaderas equimosis, ¿ya? Se las confunde, jóvenes. Y por lo tanto, ¿qué hacemos para decir a la familia? No, esta no es una equimosis, eso es una lesión post-mortem, por ejemplo aquí. Estas son lesiones equimóticas, ¿ya? Esta, por ejemplo, es una equimosis, que son equimosis figurada. Entonces, en este caso que les comento, ¿ya? Teníamos esas discrepancias de la familia, no, me la han golpeado, mi hija no ha muerto de muerte natural, decía. ¿Y cómo demostramos que es una lividez y no es una equimosis? ¿Ya? Esto se indica muerte. Todo cadáver, jovencitos, toda persona que fallece, ¿ya? En la posición que le pongamos, la sangre empieza a ubicarse en esa posición, ¿ya? Si esta víctima la coloco de costadito, no ya muerto, la coloco de costado, la sangre fluye hacia los lugares de declive, significa que vaya hacia el costado. Si me pongo del otro costado, se va a ese lado. Si me pongo en la región dorsal, se va a la región dorsal o la región ventral. Entonces la sangre fluye en el cadáver, que no sucede lo mismo en el vivo. Entonces este es un fenómeno no vital. Es importante para nosotros en medicina legal, chicos, que reconozcamos las vitales y las no vitales. ¿Por qué? Queremos saber si la han torturado a la víctima en vida o la han lanzado al río estando muerta, ¿ya? Esa es la investigación que se hace en medicina legal. Lesiones vitales y no vitales, buscamos eso. Entonces, en el caso que les he mencionado de esta víctima, la familia decía, no, me la han golpeado, por eso está rojo su piel. Entonces, ¿qué hacemos? De manera práctica, lo que hacemos es el concepto que les he mostrado, ¿no? Las lesiones equimóticas son vitales, es coagulación. Yo hago cortecitos con un estilete, empiezo a cortar de las áreas para mostrarle a la paciente, a la familia, que la sangre es fluida, ¿ya? La sangre de un cadáver ya no coagula, ya no tiene función de coagulación, ya está muerta. Entonces la sangre que es esta, estancada, que es por posición que se ha ido a ese lado, entonces yo hago los cortes y la sangre empieza a fluir, a desprenderse, chorrea, ¿ya? Es sangre no coagulada, solamente posicional. Entonces yo le demuestro, agarro un trapito, lo limpio y desaparece la sangre. Si es una equimosis, jóvenes, cuando haga los cortes, la sangre va a estar adherida al panículo adiposo, al tejido celular subcutáneo. Los coágulos se quedan como arañas adheridas a los planos debajo de la piel. Entonces yo limpio y no va a salir tan adherida. Fue un fenómeno vital que ocurrió cuando estaba viva la persona, que ocurrió este fenómeno. Los golpes fueron en vida. Esto es la muerte, ¿ya? Entonces ahí, como sé, en ese caso le mostramos a la familia que no, esto se produce en la sangre que se cambia de posición, nadie la golpea, ¿ya? Entonces se confunden las livideces con las equimosis. Ahora, jovencitos, las equimosis, como les había comentado, cambian de color con el pasar del tiempo. Tenemos varios autores, desde Vargas Alvarado, que es el más conocido, ¿ya? Muchos autores han estudiado la coloración y el cambio de coloración de la piel, ¿ya? Y dice, por ejemplo, Vargas Alvarado dice que el color rojo se va a producir la equimosis en el primer día. La equimosis la vamos a ver de color rojo el primer día. El color negro lo vamos a ver entre el segundo y tercer día por el desprendimiento de la hemoglobina. Y así, azul, verde, amarillo, ¿ya? Y va a desaparecer. Entonces,
Si se fijan, manejan días. El verde entre 7 a 12 días. Y así sucesivamente. Esto puede variar, no es una matemática exacta. De una persona a otra puede estar verde desde el día 7 hasta el día 12. No siempre es exacto. Entonces, cuando decimos que a una persona le han golpeado el día, está de color verde su equimosis, le han golpeado entre el día 7 al día 12, ¿ya? En algunos puede aparecer el día 8, el día 9, va variando, ¿ya, jovencitos? Entonces, ¿y para qué nos sirve eso de los días? ¿Cuál sería la importancia, queridos jóvenes? ¿Por qué me interesan los días? ¿Para qué les estoy diciendo los días? ¿Será para que estudiemos y ya mañana nos olvidemos? ¿Cuál sería la importancia? Para ver los parámetros de cuando se ha realizado la lesión. Ya, el tiempo. Queremos ver cuándo se ha hecho la lesión. Y legalmente, operativamente, ¿qué importancia? Dale, Doctor, de acuerdo al relato del paciente, si dice que la ha golpeado hace 3 días, pero su herida está en color verde. Perfecto, los dos. Me vienen, por lo general, chicos, viene la práctica, vienen así. Viene mi paciente, yo estoy aquí atendiendo, y hay personas que realmente, jóvenes, utilizan eso para sacar días de impedimento. ¿Qué quiere la víctima? Quiere más días de impedimento, quiere acusar al que le golpeó, o quiere inventarse, ¿no? Entonces viene la víctima, nos dice, doctora, les pongo un ejemplo, doctora, me han golpeado. ¿Cuándo te han golpeado? Le preguntamos. Me han golpeado hace 2 días atrás, doctora. ¿Quién te ha golpeado? Fulano Mengano me ha golpeado. Ya. Pasamos después del interrogatorio, pasamos a la inspección, a la revisión, y nos topamos con una equimosis, chicos, de color verdosa y un poco amarillenta. La vemos la lesión así, ¿ya? Entonces agarramos nuestra computadora, empezamos a describir las lesiones equimóticas en el brazo, en la pierna y demás, de color verde amarillenta. Y empezamos a pensar, pero él me ha dicho que le han golpeado hace 2 días y está verde amarillenta. ¿Qué hacemos? Le damos impedimento, porque en todos los certificados, chicos, hay que dar impedimento. En todos los certificados de lesiones, el manual dice, si tiene lesión hay que dar impedimento, pero no nos dice tampoco, si no coincide no le das, como que queda abierta esa parte. De manera práctica, ¿cómo se lo maneja? ¿Qué harían ustedes, chicos? Las equimosis hay que dar impedimento entre 4 hasta 12 días, dependiendo la gravedad, la ubicación, dependiendo el tamaño, ¿ya? Entre 4 y 12 días. Entonces, este paciente que les estoy poniendo de ejemplo, le han golpeado hace 2 días y está, cuando revisamos, verde amarillento. ¿Le damos impedimento o no le damos? ¿Qué opinan? Está mintiendo. ¿No? Sí que no. ¿Ustedes qué harían? ¿Le dan o no le dan? Y está llorando el paciente. Ojo, chicos, está mal el paciente, está arrastrando, me duele, doctora, no puedo ni moverme, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Así viene el paciente, por si acaso. ¿Cómo andan de corazón? Bueno. No, hay que ser correctos. ¿Se la creen? No, yo no lo voy. Yo le digo, esta lesión es de tantos días, así que no. Nada. No ¿le damos? No le damos. Oh, está muy adolorida. Redactar un documento sobre cuántos días parece la lesión, que debido a que está muy adolorida, se le va unos días más. Nada. Ya pues. ¿Qué opinan, queridos chicos? A ver, atrás, que no los veo. Al medio, que no los veo. Adelante, que los veo. ¿Le damos o no le damos? Impedimento. Incapacidad médico-legal. Les he pillado.
cuidado, no sabe. Muy bien, jovencitos. Si esa persona, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál será la importancia, chicos, de dar impedimento? Las características que revela esa persona. Ya. Si es simplemente. La importancia, pero así me refiero a que yo soy la paciente, necesito que me den varios días de impedimento, con eso lo voy a fundir a mi esposo. Lo voy a meter a la casa y me paga pensión de por vida, ¿no? Como que eso, el que me ha golpeado, fregó. Es decir, más o menos esa es la figura con la que la víctima viene a medicina legal. Necesito que me den varios días de impedimento para que yo pueda denunciar. Cuanto más se le dé, más grave es la lesión, ¿ya? Tenemos lesiones leves, graves y gravísimas. Entonces, por ejemplo, las leves son menos de 14 días, graves menos de 30 días, y así se va subiendo. Y el juez y el fiscal dicen, esto es grave, gravísimo, ¿ya? Entonces, no solamente va a acabar en San Pedro, puede acabar en Chinchuporo, digamos, ¿no? ¿Conoce? Entonces, chicos, esa es la importancia. Entonces, cuando valoramos un paciente, nos interesa, jóvenes, realmente ser justos. ¿Con quién? Porque si yo, por buena gente, le doy impedimento a esta pobre señora que se queja, con eso el otro señor, si es inocente o culpable, va a acabar en San Pedro. ¿Ya? Entonces, jóvenes, San Pedro es la cárcel, ¿no? De San Pedro. Por eso que es importante la objetividad, ¿ya? Lo que veo existe. En este caso, si la paciente dice, me han golpeado hace 2 días y veo verdoso, está mintiendo. Porque la literatura me dice que verdoso por lo menos tiene que pasar una semana, ya de 7 a 2 semanas. Tiene que haber pasado. Entonces a esta persona le han golpeado por lo menos hace una semana y por eso está medio verdoso, amarillento. ¿Ya? No le doy, no te han golpeado, se le dice, no te han golpeado esa fecha porque Vargas Alvarado ha dicho eso. ¿Ya? Ustedes le dicen. Por lo tanto, jóvenes, no se le da, porque no hay relación causa-efecto. La lesión que ella dice no es de esa fecha. ¿Ya? Entonces, por eso la importancia, como decían sus compañeros, para saber si realmente me está engañando la paciente. Lastimosamente, jóvenes, ¿ya? Hay pacientes que las lesiones no son tan cual se las ve en la parte técnica, en la literatura. Los niños y los ancianos pueden tener alterada esta clasificación, pueden tardar más en desaparecer la lesión, en cambiar de coloración. Tenía un paciente de unos 80 años más o menos, que sus lesiones seguían rojos violáceos, no estaban, ya habían pasado muchas semanas y realmente por la historia clínica me di cuenta que las describieron en el hospital por los golpes que tuvo el paciente y vino a medicina legal y sí eran de mucho tiempo atrás, pero seguían rojos violáceos, azuladas, ¿ya? Por trastornos en la coagulación, en la absorción, la edad, la sensitud, permite que se altere, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de datos en las personas adultos mayores, en los niños, con alguna enfermedad patológica, ¿ok? Pero bueno. Ahora, como en medicina legal se ha dicho 2 más 2 no es 4, por lo general, si viene una paciente, me han golpeado, como el ejemplo que les he puesto hace rato, en su informe coloca, no es compatible con la fecha de la agresión, ¿ya? Y si es compatible con la fecha de la agresión, colocamos, presenta equimosis en el rostro de fecha reciente, compatible con la fecha que refiere el paciente de la agresión, compatible con la fecha de la agresión, ¿ya? Manejamos jóvenes recientes y antiguas. Ya, no decimos, ¿sabe qué? Al juez no le decimos, la lesión quimótica del paciente es de hace 3 días atrás. No.
manejamos un término un poquito más sencillo, como ser paciente presenta una equimosis de data reciente, paciente presenta una equimosis de data antigua, ¿ya? Compatible con la fecha de la agresión o no compatible con la fecha de la agresión, ¿ya? Por ejemplo, reciente es este tono de coloración. Antigua es más tono suave, verdoso, amarillento, ¿ya? No reciente o antigua y reciente, ¿ya? Para no confundir a las autoridades que no la golpearon hace 3 días, hace 4 días, no, ¿es reciente o es antiguo? Esta, por ejemplo, jovencitos, es una equimosis figurada, una equimosis patrón, causada por un objeto que ha dibujado la imagen del objeto que la produjo en la región dorsal de la víctima. ¿Ven los látigos de un objeto que ha marcado de manera continua y paralelas entre sí? ¿Ven? La distancia entre ambas, tic, tic, tic. No es que lo han arañado, son bastante grandes, pronunciadas, son bastante gruesas, ¿ya? ¿Ven? Una cadena. Pero nosotros en la práctica, chicos, manejamos una equimosis, no vamos a colocar ya por equimosis por una cadena, no. Compatible con un objeto tipo cadena, podemos mencionar así, ¿ya? Compatibilidad. No manejamos que es una cadena, por ahí no es una cadena, sino que es, qué sé yo, otro objeto, ¿ya? Entonces puede malinterpretar la situación. Esta es una equimosis figurada, con patrón. Aquí, por ejemplo, ¿qué es esto? Esta es la región del tórax, la región mamaria, si no me equivoco. Sí, sí, ¿verdad? Es una equimosis tipo sugilación, ¿ya? Que se lo ve en delitos sexuales, ¿ya? Cuando ahí vienen víctimas de agresión sexual, jóvenes, por lo general lo que observamos se ve estas imágenes, es la sugilación, es una equimosis por presión negativa, por succión, que se produce por lo general en los delitos sexuales. Encontramos en zonas erógenas, ¿ya? Por lo tanto, por la succión oral, es una equimosis tipo sugilación, por la ubicación anatómica que se encuentra, ¿ya? Por el antecedente que la víctima va a relatar. Entonces hablamos de equimosis tipo sugilación. Esos numeritos que ustedes ven ahí al lado es la regla. En medicina siempre manejamos una reglita. Medimos, les he dicho que hay que medir, ¿ya? La imagen de la lesión que observamos. Equimosis de cuántos centímetros, de 4 por 3. Por ejemplo, acá, equimosis de unos 8 centímetros. El número de 1, 2, 3, 4. Mencionamos cuántas son, casi paralelas entre sí, equidistantes entre sí, ¿ya? Mencionamos el tamaño, la ubicación, la región mamaria, en el cuadrante superior interno o superior externo. Mencionamos en qué ubicación anatómica se encuentra. ¿Dudas y preguntas, chicos? ¿Nada? ¿Cómo le escribimos esta, chicos? Hemos visto equimosis y hemos visto exfoliación. ¿Quién me ayuda? Por 5 puntos. ¿Cómo? Ya, dale. Muy bien, estamos bien, así me gusta. Dale, papito. Dale. Descripción. Estamos bien, mordedura, pero describiremos de la manera que les he enseñado, ¿no? ¿Qué vemos ahí? ¿Sabes que es una mordedura, pero vemos la lesión, el color, el tamaño nos podemos colocar, el color. Eso, a ver, más fuerte, mi ángel, dale. Fuerte.
fuerte, porque estamos escuchando. Es lo que una equimosis en región mamaria de aproximadamente ¿cuántas partes de boca? Patrón alveolar. Ya, está bien, para empezar está muy bien. ¿Ya? ¿Quién continúa? Dale, Batista, dale. Es una equimosis de región mamaria con un patrón hereditario de color rojizo encontrada superiormente en la mama de tamaño que unos 15 y 17 centímetros. Ya, está muy bien. Boca de libro. Está muy bien. Pensaba que era una mordida.